Buenos días, un placer estar nuevamente capacitándolos, haciéndoles llegar el tema que corresponde al día de hoy. Combate de incendio, uso de extintores. Vamos a conocer un poquito cómo es que se da inicio a un principio de incendio, a un conato de incendio, como también lo van a escuchar muchas veces a palabra técnica. Les comparto siempre esas palabras que si bien no son muy utilizadas, pero pueden tener la posibilidad de que alguien se los mencione de esa manera y sepan a qué están haciendo referencia. Vamos a ver cuáles son las formas de propagarse, cuáles son las formas de extinción y qué tenemos en el mercado al día de hoy justamente como agentes extintores para los diferentes tipos de fuego en los cuales lógicamente estamos constantemente, ¿sí?, en nuestro medio laboral o también en nuestro domicilio. Voy a pasar a compartir pantalla para que podamos iniciar ya con la capacitación y también comentarles, chicos, que la capacitación va a quedar grabada en la plataforma educativa y que también hoy, a partir de las 10 de la mañana, van a tener acceso a lo que es la evaluación. Bien, vamos a dar inicio entonces a ver combate de incendio, uso de extintores. Bien, el fuego es un riesgo presente en la mayoría de los ambientes laborales. Conocer cómo se origina, cómo se propaga y cómo combatirlo en sus primeras etapas, es decir, en esa primera fase donde tenemos ese principio de incendio, donde somos esos primeros observadores como normalmente vemos en los roles de contingencia o plan de contingencia, ese observador que ve ese principio de incendio, ese conato de incendio, lógicamente en ese momento es clave para que no sea un incendio declarado. Y justamente, ¿qué tenemos cercano? Los extintores portátiles. Bien, nosotros en nuestro caso, en los distintos medios donde nos manejamos, siempre vamos a tener, ¿sí?, los extintores portátiles, que son los adecuados para los distintos tipos de fuego en los cuales estamos rodeados. Bien, justamente, como dice en pantalla, los extintores portátiles son la primera línea de defensa contra incendios incipientes, pero su uso correcto requiere de capacitación. Es muy importante que se puedan hacer capacitaciones de uso de extintores, porque si bien tenemos la teoría, si bien explicamos cómo es el proceso, cómo es el paso a paso, nunca es lo mismo que tener un extintor en nuestras manos y accionarlo como corresponde y ver cómo se comporta sobre un principio de incendio. Eso es algo fundamental, todo lo que es la práctica o en su defecto los simulacros. Muchas veces en los simulacros que se realizan en las empresas se hace un simulacro de incendio y es ahí donde realmente también se hace la práctica de extintores. ¿Qué es necesario para que nosotros tengamos, ¿sí?, ese principio de incendio o ese conato, como les decía recién? Todo fuego se inicia gracias a tres elementos y estos tres elementos de los cuales vamos a hablar los tenemos accesible en todo momento y en todo lugar. Bien, conceptualmente es una reacción química entre combustibles con el oxígeno bajo la acción de una fuente de calor. Esta primera fase se llama triángulo del fuego, que al estar en perfectas condiciones, ¿sí?, es cuando se origina el cuarto elemento, que es la reacción en cadena. Esto pasa a llamarse de triángulo del fuego a tetraedra del fuego, porque ya tenemos, ¿sí?, los cuatro finalmente elementos que ya dan inicio, obviamente, a ese principio o conato de incendio. Vamos a ver un poquito ahora en particular qué es cada uno de esos elementos. Combustible: cualquier sustancia capaz de reaccionar de forma rápida con el oxígeno. Ello solo ocurre en la fase de gas o vapor. Comburente: es el oxígeno presente en el aire en una concentración de alrededor del 21%, como decíamos hace un momento. La energía de activación o calor es el calor suficiente para elevar una zona de la masa de combustible por encima de su temperatura de autoinflamación. Bien, estamos hablando de energías de activación, una chispa, un cortocircuito, la radiación misma, ¿sí?, la colilla de un cigarrillo, etcétera. Todo aquello
que justamente de inicio sea esa fuente de calor que estando el oxígeno y estando aquello que se puede quemar o aquello que puede obviamente reaccionar, es suficiente para que tengamos el inicio de ese principio de incendio. Estando todos estos elementos, ¿sí?, en su porcentaje adecuado, se da lo que es la reacción en cadena, que es justamente la combustión de todos los elementos generando, ¿sí?, o activando ese principio de incendio o conato de incendio. Es decir, que un principio de incendio lo tenemos en cualquier momento porque estos elementos están presentes todo el tiempo, no solamente en el área laboral, no solamente en el vehículo, no solamente en nuestro domicilio, ¿sí?, en todas las áreas en las cuales nos movemos. Bien, métodos de propagación del fuego. El fuego puede extenderse rápidamente si no se controla. Los principales métodos son conducción, transmisión de calor a través de sólidos. Ejemplo, estructuras metálicas calientes que transmiten fuego a otros sectores. Es decir, se va transmitiendo el calor, ¿sí?, a través de los distintos sólidos que estén en conjunto, que estén unidos, se va transmitiendo. Bien, eso es la conducción. Convección. El calor se transmite por el aire en forma de gases calientes, humos subiendo a pisos superiores, siempre a través del aire. La radiación. El calor viaja en forma de ondas, pudiendo encender materiales cercanos sin contacto directo, como es obviamente los rayos del sol. Vamos a avanzar. Bien, acá tenemos clases de fuego según la NFPA y normas IRA. Bien, ¿cómo están clasificados y cómo podemos identificar los distintos tipos de fuego? ¿Para qué? Lógicamente, para poder, ¿sí?, seleccionar el extintor adecuado, el agente extintor adecuado para ese tipo de fuego. Tenemos lo que llamamos clase A, que son los sólidos combustibles comunes, como por ejemplo madera, papel, tela, plásticos. Clase B, todo lo que son líquidos inflamables, todo lo que es derivado del petróleo, nafta, pinturas, solventes, aceites. Clase C son los fuegos eléctricos, equipos, tableros y maquinarias energizadas, ¿sí? Clase D, metales combustibles como el magnesio, el titanio, el sodio. Esto por lo general lo encontramos en las metalúrgicas. Y clase K, finalmente, que son los aceites y grasas de cocina, vegetales o animales. Fuegos en freidoras, en gastronomía, en los restaurantes. Los grandes restaurantes, si bien no los podemos ver porque están en las cocinas, vamos a encontrar exclusivamente extintores de clase K. ¿Bien? Vamos a avanzar. ¿Sí? Acá tenemos comprimido los distintos 5 tipos de fuego. Bien. Y ahora vamos a conocer un poquito más respecto de los extintores que encontramos en el mercado. Bien. Ejemplo, dependiendo de su agente extintor. Tenemos extintor de agua pulverizada. Este sirve para todos los fuegos de clase A. Obviamente no lo vamos a colocar donde hay tableros, ¿sí?, donde hay servidores, porque claramente estamos hablando de electricidad. El agua es conductora, es decir, no sería conveniente en absoluto. Por eso es solo para clase A. Sólidos combustibles como papel, madera, cartón, todo lo que es textiles y todo tipo de plástico. Luego tenemos el extintor de acetato de potasio, ¿sí?, que este es para fuegos clase A o K, ¿sí?, lo que normalmente colocamos justamente en las cocinas, ¿sí? Vamos a encontrar este tipo de extintores. También sirve para todo lo que es sólidos combustibles. Bien. Luego tenemos el extintor de dióxido de carbono. Bien, el de dióxido de carbono es bueno para todo lo que es BC, ¿sí? Sobre todo este tipo de extintores se coloca justamente en tableros y demás. ¿Por qué? Porque este tipo de extintores no deja residuos, es decir, que todo lo que luego del principio de incendio podemos recuperar. Bien.
Líquidos inflamables como gasolina, diésel, querosén, equipos eléctricos, electrónicos, tableros, maquinarias. Bien, podemos justamente proteger, ¿sí? Y además de extinguir cualquier principio de incendio con el dióxido de carbono. Tenemos el extintor de agua pulverizada o nebulizada. Bien, esto es especial para equipos eléctricos, ¿sí? Y electrónicos. Sólidos combustibles como papel, tela, madera o cartón. Bien, esto es fuegos clase A y C. Luego, extintor de polvo químico seco. Esto es para A, B, C. ¿Sí? Sólidos combustibles como papel, madera, textiles, líquidos inflamables como gasolina, querosén, gasoil, equipos eléctricos, ¿sí? Etcétera. Es decir, es el que normalmente, ¿sí? Vemos en todas las instalaciones. Bien, ¿por qué? Porque es lo que más nos rodea. Nos rodea todo lo que son sólidos combustibles, muchas veces nos rodea lo que es líquidos inflamables o puede llegar a ver, y ni hablar lo que es la parte eléctrica. Entonces, el ABC o PQS o polivalente son los indicados en la gran mayoría para estos distintos tipos de fuego. ¿Qué significa PQS? Como leemos ahí, polvo químico seco, pero estamos siempre hablando del mismo extintor, polivalente o ABC. Bien, extintor de espuma son, ¿sí?, aptos para lo que es AB, es decir, líquidos inflamables, ¿sí?, sólidos combustibles, como ya estuvimos repasando. Luego tenemos el extintor tipo D, que obviamente es en base a cobre o cloruro de sodio. Esto es especial, como recién hablamos, para todo lo que es metalúrgica. ¿Por qué? Porque va a trabajar sobre todo lo que es metales encendidos como el magnesio, el potasio, el uranio, el aluminio. Bien, entonces es específico de tipo D y solamente lo vamos a ver en este tipo de industrias. Bien, van a ver o van a conocer, ¿sí? O quizás ya conocen lo que es la esfera, ¿sí?, de extinción o balón de extinción también se llama. Estos balones de extinción realmente son muy prácticos, no necesitan ese mantenimiento como si lo necesitan los extintores. Esto pesa aproximadamente 1,5 kilos y tiene un rango de 3 metros cúbicos. Bien, estos balones se instalan, ¿sí?, en esos sitios donde analizamos y evaluamos que es probable, ¿sí?, que haya un principio de incendio. ¿Cómo se activa este extintor? Simplemente teniendo el contacto, ¿sí?, de un fuego de más de 60 o 70 grados centígrados, entonces se activa automáticamente y explota, ¿sí?, pudiendo sofocar el polvo, porque también tiene polvo químico seco dentro, ¿sí?, pudiendo sofocar ese principio de incendio. La cantidad de balones o de esferas que vamos a colocar va a depender del estudio que se hace, del análisis que se hace, pero sí lo cierto es que si nosotros encontramos dentro de nuestra base o lugar de trabajo lugares que es muy probable que haya un principio de incendio, podemos colocar estos balones o esferas, ¿sí?, a una cierta altura para que cuando tenga contacto con el fuego en 2 o 3 segundos directamente ya estalla. Bien, tiene un vencimiento de aproximadamente 4 o 5 años, eso depende de la empresa. Muchas veces las empresas ya lo intercambian directamente a los 4 años, no se arriesgan a los 5, ¿sí?, pero su fecha es de fabricación es de 5 años. Bien, ahí vemos ejemplos, ¿sí?, dónde está colocado. Uno de los ejemplos es el tablero, ¿sí? No solamente esto tiene que estar colocado, ¿sí?, fijo en algún lugar, también cada uno lo puede portar en ciertos lugares. De hecho, son muy buenos también en el caso de depósitos, cuando tenemos depósitos de almacenaje, de descarte, ¿sí?, y eso tiene un principio de incendio. Yo con la bola en mi mano lo arrojo. De hecho, no tengo que tener la necesidad de estar tan cerca, ¿sí?, y la bola ya automáticamente estalla y desprende el polvo químico para comenzar a sofocar y además a enfriar. Bien, entonces este es un nuevo modo de extinción. Si bien hace años está, aún no se ve muy seguido en las empresas, siguen escogiendo obviamente los extintores,
pero bueno, en ciertos lugares ya han decidido, como ser en tableros eléctricos o en servidores, de colocar. Lógicamente, polvo químico seco deja residuos, ¿sí? Todo lo que apague ya después es poco probable que se pueda reutilizar. Bien, ¿qué es un extintor? Es un aparato que contiene, ¿sí?, un agente extintor, como venimos hablando, cuya acción provoca la extinción en su interior, que puede ser proyectado o dirigido sobre un incendio por acción de una presión interna, con el fin de apagar el fuego en su fase inicial, solo en su fase inicial. Si nosotros utilizamos cualquiera de los métodos de extinción en una primera instancia, intentamos sofocarlo o apagarlo, extinguirlo a ese principio de incendio, y no es posible, ¿sí? Si me tengo que retirar a buscar otro extintor, ya vamos a tener un incendio declarado. Si otra persona puede colaborarme con otro extintor, genial, es muy probable que podamos apagar ese principio de incendio, pero si yo con un extintor no pude apagarlo, ¿sí?, es probable que ya sea un incendio declarado y se tenga, ¿sí?, que ordenar la evacuación. Bien, las partes de un extintor, ¿sí?, que esto también a veces siempre hay dudas, ¿sí?, en cuál es el asa móvil, cuál es el asa de traslado, cuál es el asa que acciona. Bien, el asa que acciona siempre es el que está arriba y el asa de abajo es el que transporta, porque justamente en esa posición a mí me da la facilidad de transportarlo. Si fuera el asa de arriba, el de transporte, claramente podría tener, sí, el riesgo de que se caiga, se me resbale de la mano, porque no sería muy cómodo. Bien, ¿qué más tenemos? El seguro y precinto. Cada vez que se le hace mantenimiento, el precinto va entrelazado al seguro con una función, ¿sí?, de que cada vez que yo tengo un principio de incendio, no necesito estar tirando el seguro, generando ese esfuerzo, o primero tratando de cortar la etiqueta y después sacar el seguro, estamos perdiendo segundos de acción. Simplemente con girar el seguro hacia adelante, automáticamente el precinto se corta y ese extintor ya está listo para ser utilizado. Eso es realmente una información valiosa, ¿sí?, de no olvidarse en ese momento. Sobre todo las mujeres que a veces no tenemos la fuerza suficiente para cortar un precinto, simplemente girando el seguro hacia adelante ya queda liberado y el extintor listo para ser utilizado. ¿Qué más tenemos de importancia? El manómetro. El manómetro me está indicando ni más ni menos que la presión que está dentro, que es la que necesito para que con el agente extintor tenga la mezcla adecuada y pueda, obviamente, accionarlo sobre ese principio de incendio. El manómetro, como vemos en la imagen, tiene 3 marcaciones. En cualquiera de los dos laterales está en rojo. Eso es descargado o sobrecargado. Bien, de ninguna de las maneras probablemente ese extintor va a funcionar estando la flecha en cualquiera de esos dos laterales. Mi flecha tiene que estar en el color verde para ser operativo. Muchas veces me dicen, veo la fecha, si tiene el vencimiento, no tiene el vencimiento, X. Lo que me indica realmente en un principio si ese extintor va a funcionar, lógicamente es qué presión tiene dentro para hacer la mezcla que corresponde y extinguir el principio de incendio. Bien, lógicamente después tenemos, ¿sí?, la etiqueta de todos los permisos, ¿sí?, la etiqueta de IRAM, justamente, que es la etiqueta que me da la tranquilidad de que ese extintor se hizo, ¿sí?, bajo normas de calidad. Bien, esta etiqueta IRAM, que me da la tranquilidad de que todo el proceso de mantenimiento de este extintor realmente se cumplió, ¿sí?, y que tenemos un proceso de recarga, un proceso de mantenimiento de calidad, también me menciona en esta etiqueta que tiene el extintor, que debe estar pegada en el extintor, es la fecha de vencimiento del agente extintor. Por una cuestión legal, todos los agentes extintores, ¿sí?, de los matafuego,
tienen que cambiarse o renovarse cada un año. Pero además de esa información, también me muestra la prueba hidráulica. La prueba hidráulica legalmente se hace cada 5 años y esa prueba hidráulica es someter a este cilindro, a este equipo del extintor, a distintas pruebas para poder chequear cómo están las soldaduras por dentro, las cuales con el tiempo tienen su desgaste, comienza a haber fisuras, comienza a ponerse poroso y lógicamente no sabemos si ese cuerpo extintor soporta la presión que tiene dentro. Si bien los extintores en las prácticas, en las pruebas, se hacen prácticas, valga la redundancia, con el doble de presión, ¿sí?, interna, y obviamente quedamos con una presión interna mucho menor, pero el hecho de que la soldadura vaya trabajando con el tiempo hace que por dentro no podamos ver correctamente cómo está y si va a soportar esa presión interna que necesitamos para que el extintor haga, ¿sí?, ese proceso de entrelazarse con los polvos que tiene dentro o agente extintor y poder, ¿sí?, y hacer perdón, apagar el principio de incendio. Bien, ¿qué tenemos en lo que es, con qué generamos, ¿sí?, ese agente, ¿sí?, extintor? Muchas veces el gas que tenemos dentro es el dióxido de carbono, ¿sí?, por lo general, ¿sí?, y el otro gas es el nitrógeno seco. Con ellos, ¿sí?, dentro están obviamente comprimidos, es lo que hace que se genere después el proceso de sofocación o enfriamiento, bien, lo que sea que esté destinado ese extintor. Las boquillas, que es lo que está al final de cada manguera, va a depender de qué tipo de extintor tenemos y qué agente está dentro. Fíjense claramente que dependiendo de la clase de fuego va cambiando, ¿sí?, la boquilla, dependiendo de qué agente extintor tenemos, qué tipo de boquilla se va a necesitar justamente para poder colaborar en esa extinción. Vamos a seguir avanzando. Esto es a modo de ejemplo, de conocimiento, ¿sí? Acá tenemos los distintos tipos de extintores con los distintos tipos de fuego. Fíjense un ejemplo, en lo que es en el recuadro, el agente extintor que está, ¿sí?, rodeado, dice agua pulverizada. ¿Para qué es bueno? Y para, obviamente, para tipo fuego A. ¿Qué eran los tipos fuego A? Materiales, combustible. Ahora, para el C es inaceptable. Para el D, inaceptable. Para el K, inaceptable. Bien. Después tenemos ejemplo, el polvo ABC. Es bueno para el A, es bueno para el B, es bueno para el C, inaceptable para el D, inaceptable para el K. Imagínense, ¿sí?, que ustedes utilizan, ¿sí?, el de agua pulverizada en K, dentro de un restaurante, en una cocina, ¿sí? Hago múltiples focos de incendio. Bien, entonces, dependiendo mi medio de trabajo, los tipos de fuego que tengo, es el agente extintor que voy a seleccionar, ¿sí? A través de un estudio, lógicamente, ¿sí?, se sacan cálculos y demás, y ahí sé qué agente, qué cantidad de extintores vamos a utilizar, en dónde los vamos a ubicar, etc. Bien, ¿cuál es la descarga del extintor? Lógicamente que va a depender si es un extintor de 1 kilo y medio, 2,5 kilos, de 5, de 10, etc. ¿Sí? El tiempo de descarga va a variar de su peso, pero sí sabemos que pudiera ser de entre 8 a 30 segundos. Es decir, que a la hora de nosotros poder sofocar un principio de incendio, un conato de incendio, tenemos que ser precisos para hacerlo. Bien, el alcance de la descarga va de 6 a 8 metros y la distancia mínima de ataque por ser una zona de seguridad es de 3 metros. Bien, eso es más que importante. Si el principio de incendio es en el exterior, siempre tenemos que recordar que el viento dé a nuestras espaldas, ¿sí?, para que la nube, ¿sí?, del extintor no nos venga a nosotros y no nos sofoque inclusive a nosotros, porque así como sofoca o separa el oxígeno de ese principio de incendio, también obstruye nuestra respiración, nuestro oxígeno. Bien,
Entonces, eso es más que importante. La forma de atacar el principio de incendio siempre va a ser a la base, en forma de zigzag, suave. Nunca, ¿sí? Vamos a tomar la manguera y vamos a, ¿sí? Moverla a lo loco, no. Siempre hacia la base del fuego, en forma de zigzag, lentamente. Y si tengo la posibilidad de rodear el fuego, lo voy a rodear. Ahora bien, muchas veces me preguntan, pero si el incendio lo tengo arriba y lógicamente vas a apuntar la manguera hacia donde está ese principio de incendio. ¿Bien? Ahora, algo importante, dato importante, que si es un líquido inflamable que está derramado en el suelo, no se extingue de la misma manera que un líquido inflamable que está contenido en una bandeja, en un tambor, etc. El que está derramado en el suelo, la extinción es desde arriba. ¿Por qué? Porque yo lo primero que voy a apagar van a ser los gases y vapores que están sobre el fuego, ¿sí? Y allí va a ir acomodándose el polvo en el suelo, ¿sí? Para ir sofocando, ¿sí? Paulatinamente. No voy a hacerlo desde la base, porque si es mucho líquido lo que está derramado, lo que voy a hacer es expandirlo aún más y ese principio de incendio, en vez de tener un tamaño, lo duplicamos. Entonces, cuando el líquido inflamable, fuegos de clase B, está contenido, sí voy a la base, sí hago zigzag, sí lo rodeo. Cuando está en el piso, líquidos inflamables, fuego de clase B, voy a ir desde arriba hacia abajo. Bien, el polvo va a hacer su trabajo de decantar en el suelo para aislar el oxígeno y poder sofocarlo. Bien, ¿cómo podemos evitar los incendios? ¿Sí? Algunas de las estadísticas más comunes, ¿sí? Es, por ejemplo, cuidado de las instalaciones eléctricas, es decir, los cortocircuitos, ¿sí? O sobrecargar, ejemplo, zapatillas, que eso es algo muy normal. Derrames de aceite sobre cañería de vapor o gases, lógicamente tenemos todo, ¿sí? En comunión para que haya un principio de incendio. Acumulación de trapos impregnados en aceite o cualquier otro líquido inflamable, lo mismo, ¿sí? Es algo que está ahí constantemente generando gases, ¿sí? Una pequeña radiación y ya tenemos un principio de incendio. Almacenar sustancias incompatibles, ¿sí? Hay muchas sustancias que juntas no pueden estar, ¿sí? En depósitos y demás porque reacciona una con otra y es donde inicia lamentablemente el principio de incendio y aún mayor una explosión. Y después las colillas de cigarrillos también están dentro de las estadísticas de todos los que son los principios de incendio. ¿Cuáles son los peligros para las personas? Y lógicamente se generan humos y gases calientes que generan atmósferas tóxicas y explosivas, ¿sí? Inhalación del mismo puede generar quemaduras internas y externas. Nos dificulta la visión, no solo para la extinción, sino también para evacuar. El calor causa cansancio, deshidratación, bloqueo respiratorio y esto nos lleva, lógicamente, a estar o entrar en pánico. Bien, el entrar en pánico va a alterar nuestro comportamiento, vamos a tomar seguramente malas decisiones, ¿sí? Para poder ponernos a salvo. Bien, esto realmente nos conocemos cuando estamos en una situación, ¿sí? Semejante. Si nunca tuvimos una situación de evacuación de un principio de incendio, muchas veces no podemos saber cómo nos comportaríamos, pero sí es importante saber que en ese momento tenemos que mantener la calma, buscar las vías de evacuación y irnos al punto de encuentro o punto de reunión. Bien, todas estas vías de evacuación, por una cuestión de que obviamente siempre va a haber humo, no vamos a ver bien, etcétera, tiene que haber cartelería. Hoy en día tenemos mucha cartelería de neón, pero también hay cartelería con una pintura que es luminiscente, que acciona con el color, acciona con la luz de emergencia, entonces podemos ver con claridad, ¿sí? Sus tonos y hacia dónde dirigirme hasta llegar al punto de encuentro. Bien, ahí voy a dejar de compartir y voy a pasar a compartirles un video donde vemos diversas extinciones para que tengamos
mayor claridad de cómo sería, ¿sí? Ahí voy a compartir, perdón. Voy a compartirles para que también tengan el audio y se pueda escuchar bien. Espero que sí. Desde la compu. Acá vamos a poner. Bien. Los dejo con el video para que podamos ver las distintas extinciones que hace con 3 tipos de clase de fuego. Un extintor es un aparato autónomo que permite proyectar y dirigir un agente extintor sobre un fuego con el fin de extinguirlo en su fase inicial. Los extintores constituyen el medio más adecuado para desarrollar una acción rápida sobre un conato de incendio y su utilización eficaz puede evitar, en muchos casos, la propagación del fuego y, en consecuencia, la mayoría de los incendios. Los extintores pueden utilizar diferentes agentes extintores, siendo los más comunes el polvo químico o el dióxido de carbono. Cuando las circunstancias sean favorables para nuestra intervención, las pautas generales de actuación para la extinción serán: en primer lugar, averiguaremos el origen del fuego y el tipo de combustible que se quema. Los tipos de combustible que podemos encontrar son fuegos de clase A. Son fuegos de combustibles sólidos y generalmente de naturaleza orgánica, donde la combustión se realiza normalmente con formación de brasas. Tenemos como por ejemplo maderas, tejidos, papeles, cartones, etc. Fuegos de clase B. Son fuegos de combustibles líquidos o sólidos licuables, como por ejemplo gasolina, grasas, termoplásticos, alquitranes, parafinas, etc. Y por último, clases de fuego C. Son fuegos de gases combustibles que en condiciones normales de presión y temperatura se encuentran en estado gaseoso, como el gas natural, el metano, el propano, butano, acetileno, gas ciudad, etc. En segundo lugar, elegiremos el agente extintor adecuado, viendo los pictogramas que nos presentan los extintores. Dentro de los grupos de extintores que nos podemos encontrar, vamos a destacar los extintores de polvo químico, polivalente o antibrasa, que son eficaces para fuegos de la clase A, B y C. El otro tipo de extintor que podemos encontrar es el de dióxido de carbono, que utilizan como agente extintor el anhídrido carbónico o CO2. Se utilizan para extinguir fuegos del tipo B. Es un tipo de extintor idóneo para utilizarlo en fuegos con presencia de tensión eléctrica o bien con equipos delicados, debido a que el anhídrido carbónico es un mal conductor de la electricidad. En caso de incendio de gas, la primera precaución que deberemos tener es saber si tenemos la llave de paso controlada. Si no sabemos dónde se encuentra la llave de paso, nunca apagaremos el incendio. Ahora bien, una vez localizada la llave de paso, lo que haremos son los siguientes pasos. Comprobaremos, antes de aproximarnos, la presión del extintor examinando el manómetro. Retiraremos el pasador del precinto. Con una mano asimos la empuñadura o maneta y con la otra sujetamos la boquilla de manguera. Damos un pequeño golpe con la base del extintor en el suelo, realizamos un disparo de prueba antes de acercarnos a las llamas y si existe corriente de aire nos aproximaremos con esta a nuestra espalda. Nos acercamos siempre mirando al fuego y dirigimos el agente extintor a la base de las llamas con movimientos de barrido en zigzag. Nos retiraremos siempre mirando al fuego y no le daremos nunca la espalda. Una vez apagado el fuego, procedemos a cerrar la válvula de paso o llave de paso y con las botellas de uso doméstico podemos proceder de la misma manera. Cerramos válvula o bien podemos quitar la válvula de la misma.
Vamos a extinguir ahora un fuego de la clase B. Estos fuegos son de combustibles líquidos o sólidos licuables. En este caso vamos a utilizar un extintor de CO2 . Ahora vamos a proceder a extinguir el incendio de la clase B con un extintor de polvo polivalente. Por último, vamos a apagar un fuego de la clase A. Como hemos dicho antes, son fuegos de combustibles sólidos y generalmente de naturaleza orgánica, donde la combustión se realiza con formación de brasas. Esperaremos durante unos instantes para comprobar que no existe un rebrote y que el incendio está extinguido. Si no elegimos bien el tipo de extintor para el tipo de fuego, lo más seguro es que no podamos conseguir el objetivo. Bien, vamos a dejar ahora. Bien, perfecto. Ahí estamos viendo, ¿sí?, cómo se atacan los distintos tipos de fuego y qué importante es saber si el extintor que dispongo es el adecuado para el tipo de fuego que tengo en mi lugar de trabajo. Bien, muchas veces me preguntan por qué la persona golpea, ¿sí?, el extintor en el suelo, un simple golpe. Es más que nada para que el polvo, ¿sí?, aquellos que tienen polvo químico, pueda levantar y hacerse correctamente la mezcla con el gas que está comprimido y obviamente tener una mayor eficiencia. Bien, es simplemente para eso que se hace el golpe. Y algo importante, chicos, si bien esto es un video de práctica y de muestra, algo importante tener en cuenta, que una vez que yo tomo la decisión de poder apagar un principio de incendio o un conato de incendio, que es básicamente lo mismo, una vez que activo ese extintor, voy a descargarlo por completo. No voy a dejar espacio a que ese principio de incendio tome nuevamente oxígeno y vuelva a hacerse más fuerte o vuelva a reincidir. Bien, así que una vez que acciona el extintor, automáticamente lo descargo completo sobre ese principio de incendio. Bien, con los pasos que dijimos. Estoy a 3 metros, inicio la descarga. Si veo que baja el principio de incendio, recién ahí me voy acercando paso a paso en forma de zigzag a la base,
¿sí? Si es un líquido que está derramado en el piso, sabemos que vamos desde arriba, pero si está contenido, vamos a la base, lo mismo que los fuegos de tipo A. Bien, entonces vamos a la base en forma de zigzag, tranquilos, con la manguera, si lo puedo rodear, lo rodeo, siempre teniendo en cuenta si en la parte exterior que el viento me dé en las espaldas, ¿sí? Y me voy a retirar siempre mirando a dónde estaba nuestro principio de incendio. Bien, hasta acá hemos llegado con esta capacitación de riesgo incendio y la forma correcta de utilizar los extintores y todos los extintores y tipos de agentes de extinción que tenemos en el mercado. Chicos, la evaluación va a ser activada el día de hoy para que la puedan hacer, ¿sí? En la cantidad de días que dispone la empresa. Recuerden que siempre pueden hacerlo, tienen 2 intentos para hacerlo, ¿sí? Así que tranquilos. También me pueden escribir a través de la plataforma. En cuanto yo tenga el tiempo, siempre les voy a estar contestando. Pero sí recomiendo que realicen la evaluación en cuanto puedan y tengan el tiempo para que no se les vaya acumulando. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Espero haber sido clara y nos vemos en la próxima capacitación. Muchas gracias. Buenos días. Un placer estar nuevamente capacitándolos, haciéndoles llegar el tema que corresponde al día de hoy. Combate de incendio, uso de extintores. Vamos a conocer un poquito cómo es que se da inicio a un principio de incendio, a un conato de incendio, como también lo van a escuchar muchas veces a palabra técnica. Les comparto siempre esas palabras que, si bien no son muy utilizadas, pero pueden tener la posibilidad de que alguien se los mencione de esa manera y sepan a qué están haciendo referencia. Vamos a ver cuáles son las formas de propagarse, cuáles son las formas de extinción y qué tenemos en el mercado del día de hoy justamente como agentes extintores para los diferentes tipos de fuego en los cuales lógicamente estamos constantemente, ¿sí? En nuestro medio laboral o también en nuestro domicilio. Voy a pasar a compartir pantalla para que podamos iniciar ya con la capacitación y también comentarles, chicos, que la capacitación va a quedar grabada en la plataforma educativa y que también hoy, a partir de las 10 de la mañana, van a tener acceso a lo que es la evaluación. Bien, vamos a dar inicio entonces a ver combate de incendio, uso de extintores. Bien, el fuego es un riesgo presente en la mayoría de los ambientes laborales. Conocer cómo se origina, cómo se propaga y cómo combatirlo en sus primeras etapas, es decir, en esa primera fase donde tenemos ese principio de incendio, donde somos esos primeros observadores como normalmente vemos en los roles de contingencia o plan de contingencia, ese observador que ve ese principio de incendio, ese conato de incendio, lógicamente en ese momento es clave para que no sea un incendio declarado. Y justamente, ¿qué tenemos cercano? Los extintores portátiles. Bien, nosotros en nuestro caso, en los distintos medios donde nos manejamos, siempre vamos a tener, ¿sí?, los extintores portátiles, que son los adecuados para los distintos tipos de fuego en los cuales estamos rodeados. Bien, justamente, como dice en pantalla, los extintores portátiles son la primera línea de defensa contra incendios incipientes, pero su uso correcto requiere de capacitación. Es muy importante que se puedan hacer capacitaciones de uso de extintores, porque si bien tenemos la teoría, si bien explicamos cómo es el proceso, cómo es el paso a paso, nunca es lo mismo que tener un extintor en nuestras manos y accionarlo como corresponde y ver cómo se comporta sobre un principio de incendio. Eso es algo fundamental, todo lo que es la práctica o en su defecto los simulacros. Muchas veces en los simulacros que se realizan en las empresas se hace un simulacro de incendio y es ahí donde realmente también se hace la práctica de extintores. Bien, algo importante que tenemos que saber, ¿qué es el fuego? ¿Cómo se origina este principio de incendio? Esto es algo conceptual, es una reacción química entre combustibles
con el oxígeno bajo la acción de una fuente de calor. Ahora, ¿qué es el combustible? Todo aquello, obviamente, que puede quemarse, ¿sí? Todo aquello que puede, ¿sí? Prender, ¿sí? Y que también necesita el elemento oxígeno. El oxígeno claramente lo tenemos en el aire, tenemos aproximadamente un 21% de oxígeno dentro del aire. Y también el tercer elemento es la fuente de calor. ¿Qué fuente de calor puede ser? Una chispa, o es decir, un cortocircuito, la radiación propia del sol, ¿sí? Puede ser también una atmósfera, ¿sí? Explosiva. Y ya me va. Bien, algo importante que tenemos que saber es qué es el fuego, cómo se origina ese principio de incendio que es necesario para que nosotros tengamos, ¿sí? Ese principio de incendio o ese conato, como les decía recién. Todo fuego se inicia gracias a tres elementos y estos tres elementos de los cuales vamos a hablar los tenemos accesibles en todo momento y en todo lugar. Bien, conceptualmente es una reacción química entre combustibles con el oxígeno bajo la acción de una fuente de calor. Esta primera fase se llama triángulo del fuego, que al estar en perfectas condiciones, ¿sí? Es cuando se origina el cuarto elemento, que es la reacción en cadena. Esto pasa a llamarse de triángulo del fuego a tetraedra del fuego, porque ya tenemos, ¿sí? Los cuatro, finalmente, elementos que ya dan inicio, obviamente, a ese principio o conato de incendio. Vamos a ver un poquito ahora en particular ¿qué es cada uno de esos elementos? Combustible. Cualquier sustancia capaz de reaccionar de forma rápida con el oxígeno. Ello solo ocurre en la fase de gas o vapor. Comburente es el oxígeno presente en el aire en una concentración de alrededor del 21%, como decíamos hace un momento. La energía de activación o calor es el calor suficiente para elevar una zona de la masa de combustible por encima de su temperatura de autoinflamación. Bien, estamos hablando de energías de activación, una chispa, un cortocircuito, la radiación misma, ¿sí? La colilla de un cigarrillo, etcétera. Todo aquello que justamente de inicio sea esa fuente de calor que estando el oxígeno y estando aquello que se puede quemar o aquello que puede obviamente reaccionar es suficiente para que tengamos el inicio de ese principio de incendio. Estando todos estos elementos, ¿sí? En su porcentaje adecuado, se da lo que es la reacción en cadena, que es justamente la combustión de todos los elementos generando, ¿sí? O activando ese principio de incendio o conato de incendio. Es decir, que un principio de incendio lo tenemos en cualquier momento porque estos elementos están presentes todo el tiempo, no solamente en el área laboral, no solamente en el vehículo, no solamente en nuestro domicilio, ¿sí? En todas las áreas en las cuales nos movemos. Bien, métodos de propagación del fuego. El fuego puede extenderse rápidamente si no se controla. Los principales métodos son conducción, transmisión de calor a través de sólidos. Ejemplo, estructuras metálicas calientes que transmiten fuego a otros sectores. Es decir, se va transmitiendo el calor, ¿sí? A través de los distintos sólidos que estén en conjunto, que estén unidos, se va transmitiendo. Bien, eso es la conducción. Convección. El calor se transmite por el aire en forma de gases calientes, humos subiendo a pisos superiores, siempre a través del aire. La radiación. El calor viaja en forma de ondas, pudiendo encender materiales cercanos sin contacto directo, como es obviamente los rayos del sol. Vamos a avanzar. Bien, acá tenemos las clases de fuego según la NFPA y normas IRA.
Bien, acá tenemos clases de fuego según la NFPA y normas IRA. Bien, ¿cómo están clasificados y cómo podemos identificar los distintos tipos de fuego? ¿Para qué? Lógicamente, para poder, ¿sí?, seleccionar el extintor adecuado, el agente extintor adecuado para ese tipo de fuego. Tenemos lo que llamamos clase A, que son los sólidos combustibles comunes, como por ejemplo madera, papel, tela, plásticos. Clase B, todo lo que son líquidos inflamables, todo lo que es derivado del petróleo, nafta, pintura, solventes, aceites. Clase C son los fuegos eléctricos, equipos, tableros y maquinarias energizadas, ¿sí? Clase D, metales combustibles como el magnesio, el titanio, el sodio. Esto por lo general lo encontramos en las metalúrgicas. Y clase K, finalmente, que son los aceites y grasas de cocina, vegetales o animales. Fuegos en freidoras, en gastronomía, en los restaurantes. Los grandes restaurantes, si bien no los podemos ver porque están en las cocinas, vamos a encontrar exclusivamente extintores de clase K. Bien, vamos a avanzar. ¿Sí? Acá tenemos comprimido los distintos 5 tipos de fuego. Bien. Y ahora vamos a conocer un poquito más respecto de los extintores que encontramos en el mercado. Bien, ejemplo, dependiendo de su agente extintor. Tenemos extintor de agua pulverizada. Este sirve para todos los fuegos de clase A. Obviamente no los vamos a colocar donde hay tableros, ¿sí?, donde hay servidores, porque claramente estamos hablando de electricidad. El agua es conductora, es decir, no sería conveniente en absoluto. Por eso es solo para clase A. Sólidos combustibles como papel, madera, cartón, todo lo que es textiles y todo tipo de plástico. Luego tenemos el extintor de acetato de potasio, ¿sí?, que este es para fuegos clase A o K, ¿sí?, lo que normalmente colocamos justamente en las cocinas, ¿sí?, vamos a encontrar este tipo de extintores. También sirve para todo lo que es sólidos combustibles. Bien, luego tenemos el extintor de dióxido de carbono. Bien, el de dióxido de carbono es bueno para todo lo que es BC, ¿sí?, sobre todo este tipo de extintores se coloca justamente en tableros y demás. ¿Por qué? Porque este tipo de extintores no deja residuos, es decir, que todo lo que luego del principio de incendio podemos recuperar. Bien, líquidos inflamables como gasolina, diésel, querosén, equipos eléctricos, electrónicos, tableros, maquinarias. Bien, podemos justamente proteger, ¿sí?, y además de extinguir cualquier principio de incendio con el dióxido de carbono. Tenemos el extintor de agua pulverizada o nebulizada. Bien, esto es especial para equipos eléctricos, ¿sí?, y electrónicos. Sólidos combustibles como papel, tela, madera o cartón. Bien, esto es fuegos clase A y C. Luego, extintor de polvo químico seco. Esto es para ABC. ¿Sí? Sólidos combustibles como papel, madera, textiles, líquidos inflamables como gasolina, querosén, gasoil, equipos eléctricos, ¿sí?, etcétera. Es decir, es el que normalmente, ¿sí?, vemos en todas las instalaciones. Bien, ¿por qué? Porque es lo que más nos rodea. Nos rodea todo lo que son sólidos combustibles, muchas veces nos rodea lo que es líquidos inflamables o puede llegar a ver, y ni hablar lo que es la parte eléctrica. Entonces, el ABC o PQS o polivalente son los indicados en la gran mayoría para estos distintos tipos de fuego. ¿Qué significa PQS? Como leemos ahí, polvo químico seco, pero estamos siempre hablando del mismo extintor, polivalente o ABC. Bien, extintor de espuma son, ¿sí?, aptos para lo que es AB, es decir, líquidos inflamables, ¿sí?, sólidos combustibles, como ya estuvimos repasando. Luego tenemos el extintor tipo D, que obviamente es en base a cobre o cloruro de sodio.
Esto es especial, como recién hablamos, para todo lo que es metalúrgica. ¿Por qué? Porque va a trabajar sobre todo lo que es metales encendidos como el magnesio, el potasio, el uranio, el aluminio. Bien, entonces es específico de tipo D y solamente lo vamos a ver en este tipo de industrias. Bien, van a ver o van a conocer, ¿sí? O quizás ya conocen lo que es la esfera, ¿sí? De extinción o balón de extinción también se llama. Estos balones de extinción realmente son muy prácticos, no necesitan ese mantenimiento como si lo necesitan los extintores. Esto pesa aproximadamente 1,5 kilos y tiene un rango de 3 metros cúbicos. Bien, estos balones se instalan, ¿sí? En esos sitios donde analizamos y evaluamos que es probable, ¿sí? Que haya un principio de incendio. ¿Cómo se activa este extintor? Simplemente teniendo el contacto, ¿sí? De un fuego de más de 60 o 70 grados centígrados, entonces se activa automáticamente y explota, ¿sí? Pudiendo sofocar el polvo, porque también tiene polvo químico seco dentro, ¿sí? Pudiendo sofocar ese principio de incendio. La cantidad de balones o de esferas que vamos a colocar va a depender del estudio que se hace, del análisis que se hace, pero sí lo cierto es que si nosotros encontramos dentro de nuestra base o lugar de trabajo lugares que es muy probable que haya un principio de incendio, podemos colocar estos balones o esferas, ¿sí? A una cierta altura para que cuando tenga contacto con el fuego en 2 o 3 segundos directamente ya estalla. Bien, tiene un vencimiento de aproximadamente 4 o 5 años, eso depende de la empresa. Muchas veces las empresas ya lo intercambian directamente a los 4 años, no se arriesgan a los 5, ¿sí? Pero su fecha es de fabricación es de 5 años. Bien, ahí vemos ejemplos, ¿sí? Dónde está colocado. Uno de los ejemplos es el tablero, ¿sí? No solamente esto tiene que estar colocado, ¿sí? Fijo en algún lugar. También cada uno lo puede portar en ciertos lugares. De hecho, son muy buenos también en el caso de depósitos. Cuando tenemos depósitos de almacenaje, de descarte, ¿sí? Y eso tiene un principio de incendio, yo con la bola en mi mano lo arrojo. De hecho, no tengo que tener la necesidad de estar tan cerca, ¿sí? Y la bola ya automáticamente estalla y desprende el polvo químico para comenzar a sofocar y además a enfriar. Bien, entonces este es un nuevo modo de extinción, si bien hace años está, aún no se ve muy seguido en las empresas, siguen escogiendo obviamente los extintores, pero bueno, en ciertos lugares ya han decidido, como ser en tableros eléctricos o en servidores, de colocar. Lógicamente, polvo químico seco, deja residuos, ¿sí? Todo lo que apague, ya después es poco probable que se pueda reutilizar. Bien, ¿qué es un extintor? Es un aparato que contiene, ¿sí? Un agente extintor, como venimos hablando, cuya acción provoca la extinción en su interior, que puede ser proyectado o dirigido sobre un incendio por acción de una presión interna, con el fin de apagar el fuego en su fase inicial, solo en su fase inicial. Si nosotros utilizamos cualquiera de los métodos de extinción en una primera instancia, intentamos sofocarlo o apagarlo, extinguirlo a ese principio de incendio, y no es posible, ¿sí? Si me tengo que retirar a buscar otro extintor, ya vamos a tener un incendio declarado. Si otra persona puede colaborarme con otro extintor, genial, es muy probable que podamos apagar ese principio de incendio, pero si yo con un extintor no pude apagarlo, ¿sí? Es probable que ya sea un incendio declarado y se tenga, ¿sí? Que ordenar la evacuación. Bien, las partes de un extintor, ¿sí? Que esto también a veces siempre hay dudas, ¿sí? En cuál es el asa móvil, cuál es el asa de traslado, cuál es el asa que acciona. Bien, el asa que acciona siempre es el que está arriba y el asa de abajo es el que transporta, porque justamente en esa posición a mí me da la facilidad de transportarlo. Si fuera el asa de arriba, el de transporte, claramente podría tener, ¿sí? El riesgo de que se caiga, se me resbale de la mano.
porque no sería muy cómodo. Bien, ¿qué más tenemos? El seguro y precinto. Cada vez que se le hace mantenimiento, el precinto va entrelazado al seguro con una función, ¿sí? De que cada vez que yo tengo un principio de incendio, no necesito estar tirando el seguro, generando ese esfuerzo, o primero tratando de cortar la etiqueta y después sacar el seguro, estamos perdiendo segundos de acción. Simplemente con girar el seguro hacia adelante, automáticamente el precinto se corta y ese extintor ya está listo para ser utilizado. Eso es realmente una información valiosa, ¿sí? De no olvidarse en ese momento. Sobre todo las mujeres que a veces no tenemos la fuerza suficiente para cortar un precinto, simplemente girando el seguro hacia adelante ya queda liberado y el extintor listo para ser utilizado. ¿Qué más tenemos de importancia? El manómetro. El manómetro me está indicando ni más ni menos que la presión que está dentro, que es la que necesito para que con el agente extintor tenga la mezcla adecuada y pueda, obviamente, accionarlo sobre ese principio de incendio. El manómetro, como vemos en la imagen, tiene 3 marcaciones. En cualquiera de los dos laterales está en rojo. Eso es descargado o sobrecargado. Bien, de ninguna de las maneras probablemente ese extintor va a funcionar estando la flecha en cualquiera de esos dos laterales. Mi flecha tiene que estar en el color verde para ser operativo. Muchas veces me dicen, veo la fecha, si tiene el vencimiento o no tiene el vencimiento, X. Lo que me indica realmente en un principio si ese extintor va a funcionar, lógicamente es qué presión tiene dentro para hacer la mezcla que corresponde y extinguir el principio de incendio. Bien, lógicamente después tenemos la etiqueta de todos los permisos, ¿sí? La etiqueta de IRAM, justamente, que es la etiqueta que me da la tranquilidad de que ese extintor se hizo, ¿sí? Bajo normas de calidad. Bien, esta etiqueta IRAM, que me da la tranquilidad de que todo el proceso de mantenimiento de este extintor realmente se cumplió, ¿sí? Y que tenemos un proceso de recarga, un proceso de mantenimiento de calidad, también me menciona en esta etiqueta que tiene el extintor, que debe estar pegada en el extintor, es la fecha de vencimiento del agente extintor. Por una cuestión legal, todos los agentes extintores, ¿sí? De los matafuego, tienen que cambiarse o renovarse cada un año. Pero además de esa información, también me muestra la prueba hidráulica. La prueba hidráulica legalmente se hace cada 5 años y esa prueba hidráulica es someter a este cilindro, a este equipo del extintor, a distintas pruebas para poder chequear cómo están las soldaduras por dentro, las cuales con el tiempo tienen sus desgastes, comienzan a haber fisuras, comienza a ponerse poroso y lógicamente no sabemos si ese cuerpo extintor soporta la presión que tiene dentro. Si bien los extintores en las prácticas, en las pruebas, se hacen prácticas, valga la redundancia, con el doble de presión, ¿sí? Interna, y obviamente quedamos con una presión interna mucho menor, pero el hecho de que la soldadura vaya trabajando con el tiempo hace que por dentro no podamos ver correctamente cómo está y si va a soportar esa presión interna que necesitamos para que el extintor haga, ¿sí? Ese proceso de entrelazarse con los polvos que tiene dentro o agente extintor y poder, ¿sí? Y hacer apagar el principio de incendio. Bien, ¿qué tenemos en lo que es, con qué generamos, ¿sí? ese agente, ¿sí? Extintor? Muchas veces el gas que tenemos dentro es el dióxido de carbono, ¿sí? Por lo general, ¿sí? Y el otro gas es el nitrógeno seco. Con ellos, ¿sí? Dentro están obviamente comprimidos, es lo que hace que se genere después el proceso
de sofocación o enfriamiento. Bien, lo que sea que esté destinado ese extintor. Las boquillas, que es lo que está al final de cada manguera, va a depender de qué tipo de extintor tenemos y qué agente está adentro. Fíjense claramente que dependiendo de la clase de fuego va cambiando, ¿sí?, la boquilla, dependiendo de qué agente extintor tenemos, qué tipo de boquilla se va a necesitar justamente para poder colaborar en esa extinción. Vamos a seguir avanzando. Esto es a modo de ejemplo, de conocimiento, ¿sí? Acá tenemos los distintos tipos de extintores con los distintos tipos de fuego. Fíjense un ejemplo, en lo que es en el recuadro, el agente extintor que está, ¿sí?, rodeado, dice agua pulverizada. ¿Para qué es bueno? Y para, obviamente, para tipo fuego A. ¿Qué eran los tipos fuego A? Materiales combustibles. Ahora, para el C es inaceptable. Para el D, inaceptable. Para el K, inaceptable. Bien. Después tenemos ejemplo, el polvo ABC. Es bueno para el A, es bueno para el B, es bueno para el C, inaceptable para el D, inaceptable para el K. Imagínense, ¿sí?, que ustedes utilizan, ¿sí?, el de agua pulverizada en K, dentro de un restaurante, en una cocina, ¿sí? Hago múltiples focos de incendio. Bien, entonces, dependiendo mi medio de trabajo, los tipos de fuego que tengo, es el agente extintor que voy a seleccionar, ¿sí? A través de un estudio, lógicamente, ¿sí?, se sacan cálculos y demás, y ahí sé qué agente, qué cantidad de extintores vamos a utilizar, en dónde los vamos a ubicar, etc. Bien, ¿cuál es la descarga del extintor? Lógicamente que va a depender si es un extintor de 1 kilo y medio, 2,5 kilos, de 5, de 10, etc. ¿Sí? El tiempo de descarga va a variar de su peso, pero sí sabemos que pudiera ser de entre 8 a 30 segundos. Es decir, que a la hora de nosotros poder sofocar un principio de incendio, un conato de incendio, tenemos que ser precisos para hacerlo. Bien, el alcance de la descarga va de 6 a 8 metros y la distancia mínima de ataque por ser una zona de seguridad es de 3 metros. Bien, eso es más que importante. Si el principio de incendio es en el exterior, siempre tenemos que recordar que el viento dé a nuestras espaldas, ¿sí?, para que la nube, ¿sí?, del extintor no nos venga a nosotros y no nos sofoque inclusive a nosotros, porque así como sofoca o separa el oxígeno de ese principio de incendio, también obstruye nuestra respiración, nuestro oxígeno. Bien, entonces eso es más que importante. La forma de atacar el principio de incendio siempre va a ser a la base, en forma de zigzag, suave. Nunca, ¿sí?, vamos a tomar la manguera y vamos a, ¿sí?, moverla a lo loco. No, siempre hacia la base del fuego, en forma de zigzag, lentamente. Y si tengo la posibilidad de rodear el fuego, lo voy a rodear. Ahora bien, muchas veces me preguntan, pero si el incendio lo tengo arriba, y lógicamente vas a apuntar la manguera hacia donde está ese principio de incendio. Bien. Ahora, algo importante, dato importante, que si es un líquido inflamable que está derramado en el suelo, no se extingue de la misma manera que un líquido inflamable que está contenido en una bandeja, en un tambor, etc. El que está derramado en el suelo, la extinción es desde arriba. ¿Por qué? Porque yo lo primero que voy a apagar van a ser los gases y vapores que están sobre el fuego, ¿sí? Y allí va a ir acomodándose el polvo en el suelo, ¿sí?, para ir sofocando, ¿sí?, paulatinamente. No voy a hacerlo desde la base, porque si es mucho líquido lo que está derramado, lo que voy a hacer es expandirlo aún más y ese principio de incendio, en vez de tener un tamaño, lo duplicamos. Entonces, cuando el líquido inflamable, fuegos de clase B, está contenido, sí voy a la base, sí hago zigzag, sí lo rodeo. Cuando está en el piso, líquidos inflamables, fuego de clase B, voy a ir desde arriba hacia abajo. Bien, el polvo va a hacer su trabajo de decantar en el suelo
para aislar el oxígeno y poder sofocarlo. Bien, ¿cómo podemos evitar los incendios? ¿Sí? Algunas de las estadísticas más comunes, ¿sí? Es, por ejemplo, cuidado de las instalaciones eléctricas, es decir, los cortocircuitos, ¿sí? O sobrecargar, ejemplo, zapatillas, que eso es algo muy normal. Derrames de aceite sobre cañería de vapor o gases, lógicamente tenemos todo, ¿sí? En comunión para que haya un principio de incendio. Acumulación de trapos impregnados en aceite o cualquier otro líquido inflamable, lo mismo, ¿sí? Es algo que está ahí constantemente generando gases, ¿sí? Una pequeña radiación y ya tenemos un principio de incendio. Almacenar sustancias incompatibles, ¿sí? Hay muchas sustancias que juntas no pueden estar, ¿sí? En depósitos y demás porque reacciona una con otra y es donde inicia lamentablemente el principio de incendio y aún mayor una explosión. Y después las colillas de cigarrillos también están dentro de las estadísticas de todos los que son los principios de incendio. ¿Cuáles son los peligros para las personas? Y lógicamente se generan humos y gases calientes que generan atmósferas tóxicas y explosivas, ¿sí? Inhalación del mismo puede generar quemaduras internas y externas. Nos dificulta la visión, no solo para la extinción, sino también para evacuar. El calor causa cansancio, deshidratación, bloqueo respiratorio y esto nos lleva, lógicamente, a estar o entrar en pánico. Bien, el entrar en pánico va a alterar nuestro comportamiento, vamos a tomar seguramente malas decisiones, ¿sí? Para poder ponernos a salvo. Bien, esto realmente nos conocemos cuando estamos en una situación, ¿sí? Semejante. Si nunca tuvimos una situación de evacuación de un principio de incendio, muchas veces no podemos saber cómo nos comportaríamos, pero sí es importante saber que en ese momento tenemos que mantener la calma, buscar las vías de evacuación y irnos al punto de encuentro o punto de reunión. Bien, todas estas vías de evacuación, por una cuestión de que obviamente siempre va a haber humo, no vamos a ver bien, etcétera, tiene que haber cartelería. Hoy en día tenemos mucha cartelería de neón, pero también hay cartelería con una pintura que es luminiscente, que acciona con el color, acciona con la luz de emergencia, entonces podemos ver con claridad, ¿sí? Sus tonos y hacia dónde dirigirme hasta llegar al punto de encuentro. Bien, ahí voy a dejar de compartir y voy a pasar a compartirles un video donde vemos diversas extinciones para que tengamos mayor claridad de cómo sería, ¿sí? Ahí voy a compartir, perdón. Voy a compartirles para que también tengan el audio y se pueda escuchar bien. Espero que sí. Desde la compu. Acá vamos a poner. Bien. Los dejo con el video para que podamos ver las distintas extinciones que hace con 3 tipos de clase de fuego. Un extintor es un aparato autónomo que permite proyectar y dirigir un agente extintor sobre un fuego con el fin de extinguirlo en su fase inicial. Los extintores constituyen el medio más adecuado para desarrollar una acción rápida sobre un conato de incendio y su utilización eficaz puede evitar, en muchos casos, la propagación del fuego y, en consecuencia, la mayoría de los incendios. Los extintores pueden utilizar diferentes agentes extintores, siendo los más comunes el polvo químico o el dióxido de carbono. Cuando las circunstancias sean favorables para nuestra intervención, las pautas generales de actuación para la extinción serán: en primer lugar, averiguaremos el origen del fuego y el tipo de combustible que se quema. Los tipos de combustible que podemos encontrar son fuegos de clase A,
son fuegos de combustibles sólidos y generalmente de naturaleza orgánica, donde la combustión se realiza normalmente con formación de brasas. Tenemos como por ejemplo maderas, tejidos, papeles, cartones, etc. Fuegos de clase B. Son fuegos de combustibles líquidos o sólidos licuables, como por ejemplo gasolina, grasas, termoplásticos, alquitranes, parafinas, etc. Y por último, clases de fuego C. Son fuegos de gases combustibles que en condiciones normales de presión y temperatura se encuentran en estado gaseoso, como el gas natural, el metano, el propano, butano, acetileno, gas ciudad, etc. En segundo lugar, elegiremos el agente extintor adecuado, viendo los pictogramas que nos presentan los extintores. Dentro de los grupos de extintores que nos podemos encontrar, vamos a destacar los extintores de polvo químico, polivalente o antibrasa, que son eficaces para fuegos de la clase A, B y C. El otro tipo de extintor que podemos encontrar es el de dióxido de carbono, que utilizan como agente extintor el anhídrido carbónico o CO2. Se utilizan para extinguir fuegos del tipo B. Es un tipo de extintor idóneo para utilizarlo en fuegos con presencia de tensión eléctrica o bien con equipos delicados, debido a que el anhídrido carbónico es un mal conductor de la electricidad. En caso de incendio de gas, la primera precaución que deberemos tener es saber si tenemos la llave de paso controlada. Si no sabemos dónde se encuentra la llave de paso, nunca apagaremos el incendio. Ahora bien, una vez localizada la llave de paso, lo que haremos son los siguientes pasos. Comprobaremos, antes de aproximarnos, la presión del extintor examinando el manómetro. Retiraremos el pasador del precinto. Con una mano asimos la empuñadura o maneta y con la otra sujetamos la boquilla de manguera. Damos un pequeño golpe con la base del extintor en el suelo, realizamos un disparo de prueba antes de acercarnos a las llamas y si existe corriente de aire nos aproximaremos con esta a nuestra espalda. Nos acercamos siempre mirando al fuego y dirigimos el agente extintor a la base de las llamas con movimientos de barrido en zigzag. Nos retiraremos siempre mirando al fuego y no le daremos nunca la espalda. Una vez apagado el fuego, procedemos a cerrar la válvula de paso o llave de paso y con las botellas de uso doméstico podemos proceder de la misma manera. Cerramos válvula o bien podemos quitar la válvula de la misma. Vamos a extinguir ahora un fuego de la clase B. Estos fuegos son de combustibles líquidos o sólidos licuables. En este caso vamos a utilizar un extintor de CO2 . Ahora vamos a proceder a extinguir el incendio de la clase B con un extintor de polvo polivalente. Por último, vamos a apagar un fuego de la clase A. Como hemos dicho antes, son fuegos de combustibles sólidos y generalmente de naturaleza orgánica, donde la combustión se realiza con formación de brasas.
Esperaremos durante unos instantes para comprobar que no existe un rebrote y que el incendio está extinguido. Si no elegimos bien el tipo de extintor para el tipo de fuego, lo más seguro es que no podamos conseguir el objetivo. Perfecto, ahí estamos viendo, ¿sí?, cómo se atacan los distintos tipos de fuego y qué importante es saber si el extintor que dispongo es el adecuado para el tipo de fuego que tengo en mi lugar de trabajo. Bien, muchas veces me preguntan por qué la persona golpea, ¿sí?, el extintor en el suelo, un simple golpe. Es más que nada para que el polvo, ¿sí?, aquellos que tienen polvo químico, pueda levantar y hacerse correctamente la mezcla con el gas que está comprimido y obviamente tener una mayor eficiencia. Bien, es simplemente para eso que se hace el golpe. Y algo importante, chicos, si bien esto es un video de práctica y de muestra, algo importante tener en cuenta, que una vez que yo tomo la decisión de poder apagar un principio de incendio o un conato de incendio, que es básicamente lo mismo, una vez que activo ese extintor, voy a descargarlo por completo. No voy a dejar espacio a que ese principio de incendio tome nuevamente oxígeno y vuelva a hacerse más fuerte o vuelva a reincidir. Bien, así que una vez que acciona el extintor, automáticamente lo descargo completo sobre ese principio de incendio. Bien, con los pasos que dijimos. Estoy a 3 metros, inicio la descarga. Si veo que baja el principio de incendio, recién ahí me voy acercando paso a paso en forma de zigzag a la base. ¿Sí? Si es un líquido que está derramado en el piso, sabemos que vamos desde arriba, pero si está contenido, vamos a la base, lo mismo que los fuegos de tipo A. Bien, entonces vamos a la base en forma de zigzag, tranquilos, con la manguera, si lo puedo rodear, lo rodeo, siempre teniendo en cuenta si en la parte exterior que el viento me dé en las espaldas, ¿sí? Y me voy a retirar siempre mirando a dónde estaba nuestro principio de incendio. Bien, hasta acá hemos llegado con esta capacitación de riesgo incendio y la forma correcta de utilizar los extintores y todos los extintores y tipos de agentes de extinción que tenemos en el mercado. Chicos, la evaluación va a ser activada el día de hoy para que la puedan hacer, ¿sí?, en la cantidad de días que dispone la empresa. Recuerden que siempre pueden hacerlo, tienen 2 intentos para hacerlo, ¿sí? Así que tranquilos. También me pueden escribir a través de la plataforma. En cuanto yo tenga el tiempo, siempre les voy a estar contestando. Pero sí recomiendo que realicen la evaluación en cuanto puedan y tengan el tiempo para que no se les vaya acumulando. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Espero haber sido clara y nos vemos en la próxima capacitación. Muchas gracias.